Seguimos en Cosa Pública 2.0 y nos da mucho gusto saludar y agradecer a Óscar Balderas, colega periodista independiente, especializado en periodismo de investigación relacionado con temas de inseguridad, de violencia y de cárteles de la droga en este país. Y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta, la charla, los elementos fundamentales de una entrevista que tuvo con Chris Dalby, quien publicó un trabajo muy importante para entender en México la violencia criminal, pero en particular para Jalisco, porque dice el reportaje que publicó Óscar Balderas el pasado viernes en el diario Milenio, que el 80% de los homicidios del crimen organizado que ocurren en México involucran al cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que es una información muy importante que incluso nos puede tratar de entender, ayudar la violencia criminal que tenemos aquí en Jalisco. Óscar, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Nos haces un resumen de estos hallazgos que encuentra Chris Dalby, que él es de una consultora World Crime, que aporta información importante para entender las dinámicas criminales de los años recientes aquí en México? Claro, con mucho gusto. Mira, yo conversé con Chris Dalby, él es el autor del libro Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más letal de México, y él encuentra, a partir de una investigación en bases de datos de la Universidad de Uppsala en Suecia, que estos académicos europeos han ido mapeando cuántas bajas, cuántos asesinatos hay en enfrentamientos entre grupos criminales entendidos como cárteles o como brazos armados. Uh-huh. Y el hallazgo más importante es que 8 de cada 10 homicidios relacionados con el crimen organizado, es decir, disputas entre los propios grupos criminales, están involucrados el cártel Jalisco Nueva Generación. Este hallazgo ya ubica al cártel Jalisco entonces como el más letal de toda la historia moderna en México, mucho más que los Zetas, que ya es mucho más decir, que el cártel de Sinaloa, mucho más que el cártel del Golfo. Y hay un segundo hallazgo que me parece muy interesante, y es que también es el grupo criminal que más homicidios tiene entre sus filas. Es decir, que cuando una persona ingresa al crimen organizado y elige el bando del cártel Jalisco, sus posibilidades de ser asesinado crecen exponencialmente respecto a otros grupos criminales. Y estos dos hallazgos, pues lo que nos permiten vislumbrar es que el cártel Jalisco no solamente ya no usa la violencia como una herramienta excepcional, sino que también la utiliza como ya una especie de propaganda naturalizada con la cual van disputando y conquistando territorios. En la introducción de la entrevista que presentas el viernes pasado, Óscar Balderas, dices que son 3 medallas negras que se ha colgado en apenas 15 años de existencia este cártel Jalisco Nueva Generación. La primera ya lo mencionaste, ser el más mortífero, el que más bajas deja, y coméntanos las otras 2. Sí, la segunda es que yo sostengo que ya el término de cárteles de las drogas es un término en desuso, porque ya no existen como tal en el sentido de que son organizaciones criminales cuyos principales ingresos provienen del tráfico de drogas y de otros mercados ilícitos, y al mismo tiempo que estamos atestiguando el fin de los cárteles, porque esas estructuras monolíticas bajo un liderazgo autócrata ya no existen tampoco. El cártel de Sinaloa ya no lo dirige el Chapo Guzmán, está en una violencia que tiene que ver con sus decisiones. El cártel del Golfo ya no lo manejan los Treviño, sino más bien se ha ido explotando en otros brazos armados. Los cárteles de Tijuana o el cártel de Juárez ya no son liderados por hermanos, ya dejan de ser empresas familiares, y el cártel Jalisco Nueva Generación es el único que se resiste a este cambio. Sigue siendo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, a veces Mencho, y esta cualidad es una de las que yo le llamo las medallas negras, ¿no? Es una excepcionalidad. Y hecho del libro de Chris Dalby, lo que va narrando es justamente qué hace particular al cártel Jalisco Nueva Generación, qué lo hace tan distinto a otros. Todo tiene que ver con la propaganda, el terror como método, que si bien lo inauguran los Zetas, lo consolida el cártel Jalisco, y por otro lado, la manera en la que extorsionan. Es una particularidad del cártel Jalisco que cuando llegan a las presidencias municipales donde tienen control, le exigen al presidente municipal que le entregue los libros contables del municipio, y a partir de ahí, con una fórmula matemática, digamos, casi con el cálculo que tienen... Como hace el SAT prácticamente, ¿no, Óscar? Particularmente, cómo y cuánto extorsionar a los empresarios.
Así es. Óscar Balderas, pues digamos, casi la mayoría de los mexicanos, pero especialmente en Jalisco ya estamos acostumbrados, digamos, incluso parece hasta que se le familiarice y se le normalice con utilizando digamos, adjetivo del cártel de las 4 letras, en fin. Pero, digamos, en la historia del narcotráfico, ¿qué nos podés decir? ¿Cuál es el origen, cuál es la irrupción y por qué ha logrado esta preeminencia el cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación llega, digamos que al menos de acuerdo con los libros de la Secretaría de Defensa Nacional, es inaugurado hace 15 años, en un momento en el cual la criminalidad organizada en México viene sufriendo muchos cambios. Y como cualquier empresa criminal, bueno. Sí, te escuchamos bien, Óscar, adelante. Perdóname, se había cortado. No, bueno, está como bien. cualquier empresa criminal, pues la manera en la que pueden resaltar es a través de la violencia. Así que el cártel Jalisco Nueva Generación lo que aplica. Óscar, ¿sigues con nosotros? Tuvimos ahora sí ya una interrupción de su parte. Está evidentemente, como sabe, muy interesante. Vamos a seguir. Podemos aprovechar, vamos a irnos al corte de una vez, restablecemos la llamada y seguimos con esta interesante charla con Óscar Balderas, periodista independiente especializado en temas de seguridad. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y regresamos a la línea telefónica para saludar de nuevo a Óscar Balderas, periodista independiente especializado en temas de seguridad. Le agradecemos que vuelva a tomarnos esta llamada para reanudar la conversación que tenemos acerca de esta entrevista que tuvo con Chris Dalby, autor del libro Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más peligroso de México. Óscar, gracias por continuar de nuevo con nosotros. Estabas empezando a contarnos un poco el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, discúlpame con el tema de... Claro, adelante, sí. De la llamada telefónica. Te decía que el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a la información que tiene la Sedena, nace hace 15 años como una reacción justamente contra los Zetas. Y comienza en un momento donde justamente los cárteles de las drogas comenzaban a diversificar sus mercados, ya no depender únicamente del trasiego de droga o de armas o de migrantes indocumentados, sino nuevos mercados ilícitos. Y la competencia es muy dura, se vuelven grupos que empiezan a batallar de verdad municipio por municipio. Si fueran empresas legales, seguramente tendrían estrategias como disminuir los precios de sus productos, claro, buscar alianzas comerciales, promociones, monopolios. Pero tratarse los cárteles de las drogas, de empresas ilícitas. Su principal, digamos, materia prima es la violencia. Y el cártel Jalisco Nueva Generación aprende a que no solamente a través de la violencia se puede crear una especie de marca de la empresa, un branding criminal, sino que también facilita mucho que municipios completos se puedan convertir, se puedan arrodillar ante ellos. De hecho, Chris Dalby, en este libro, que ya se puede conseguir en físico, pero también se puede conseguir de manera digital, CJNG, el cártel más peligroso de México, él da una fecha como el momento en el cual el cártel Jalisco se convierte en una marca transnacional. Y seguramente tú y la audiencia recordarán, en 2015, 18 soldados que sobrevolaban el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, buscaban al líder de lo que entonces era el poco conocido Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación le disparan con un lanzacohetes de origen ruso a esta aeronave de las Fuerzas Armadas y matan a 9 militares. Y bueno, esto hace que el cártel Jalisco Nueva Generación pasara en un solo evento criminal, es decir, un cártel como de segundo plano, no muy conocido, a una de las mayores amenazas de México y Estados Unidos. Chris Dalby me decía,
fue la mejor campaña de relaciones públicas jamás creada del crimen mexicano. Y eso es algo que particulariza al Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia como la marca personal con la cual genera terror. Porque además, la mayoría de los grupos criminales en México, y esto puede parecer raro, por el nivel de violencia en el que estamos en este país, pero la mayoría ocupa la violencia como un último recurso. Hacer grandes despliegues de violencia es muy mal negocio. Como pasa ahora en Sinaloa. Al ejército, atrae demasiada atención sobre algunos actores criminales. Por ejemplo, cierran las empresas y entonces a quién extorsionas, o cierran entonces no hay vuelos comerciales, entonces cómo puedes disfrazar la droga que viene mezclada con las maletas de los pasajeros. Es decir, la mayoría de los grupos criminales en México usan la violencia hasta el último recurso. Incluso el cártel de Sinaloa, por ejemplo, durante mucho tiempo sentía este orgullo de no cobrarle derecho de piso a muchos municipios sinaloenses porque preferían ser queridos y respetados que temidos. Y el cártel Jalisco Nueva Generación convierte todo eso y lo lleva al extremo. No les interesa ser queridos, no les interesa generar base social, les interesa ser temidos de una manera terrible para que puedan doblar en cualquier momento a cualquier institución, a cualquier candidatura, a cualquier presidente municipal, incluso gobernadores, y desde ese terror poder operar una maquinaria de hipercapitalismo, porque no hay que olvidar que el cártel de Nueva Generación, como la mayoría de los grupos criminales en México, no están motivados por ideología. No es, por ejemplo, como lo que fueron en algunos momentos las guerrillas colombianas que dieron paso a los cárteles, que tenían un interés político, o no son grupos terroristas en el sentido estricto de la palabra, como lo pueden hacer ISIS o los yihadistas, o lo que por ejemplo, en América Latina vivimos con Sendero Luminoso. Estos grupos criminales en México, lo único que les interesa es generar tanto dinero como sea posible en el menor tiempo posible. Óscar Valderas, Nueva Generación, en ese sentido es completamente innovador. Citabas la primera parte de la charla como antecedente de uno de los cárteles más violentos y que en este caso el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación ya lo superó, a los Zetas. En el caso de los Zetas, digamos, la historia, las evidencias indican que una parte de esa violencia viene de entrenamiento contrainsurgente de parte de un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano que a su vez entrenó con los caiviles, que a su vez entrenaron en la Escuela de las Américas del ejército de Estados Unidos, y de alguna manera esta violencia contrainsurgente que enseñaban los ejércitos de Estados Unidos a los ejércitos de América Latina se traslada a estos grupos, en este caso a los Zetas. ¿Hay algo semejante en el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Hay evidencia de entrenamiento militar o de incluso de fuerzas especiales presentes en el cártel Jalisco Nueva Generación? Sí hay evidencia. Lamentablemente, a las investigaciones que ha hecho la propia Secretaría de la Defensa Nacional, incluso propias investigaciones periodísticas propias hechas por tu servidor, apuntan a que el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que se beneficia de militares desertores que han tenido entrenamiento de élite en México o en Estados Unidos, por ejemplo, el Forte Hood, que lo absorben y después lo enseñan al cártel Jalisco Nueva Generación. También el cártel Jalisco ha hecho alianzas con distintos grupos criminales para poder, digamos, profesionalizar su violencia. Hay 3 grupos destacados, el cártel Jalisco, que no tienen otros grupos criminales. Tienes, por un lado, a los mercenarios colombianos, que tienen una relación muy estrecha. Tienes, por otro lado, personas que han sido entrenadas en las fuerzas especiales de Emiratos Árabes Unidos, principalmente en ciudades como Abu Dhabi. Y luego tienes a los grupos criminales que están ligados a las mafias europeas, que también tienen sus propios entrenamientos y sus propias lógicas de violencia. Es decir, si los Zetas militarizaron el crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación lo que ha hecho es que a la militarización ha sumado la especialización mercenaria e incluso a una especie como de modelo de violencia que se alimenta de las mafias italianas, de las mafias albanesas, de todavía lo que llaman las BACRIM, las bandas criminales colombianas, y al mismo tiempo de esa especialización de Medio Oriente, que ha sabido entender muy bien que el cártel Jalisco Nueva Generación, insisto, por más que sea un cártel, es una empresa criminal. Seguramente es de las empresas criminales más ricas del mundo, más millonarias, y a partir de esa cantidad de recursos económicos casi ilimitados que tiene, pueden sin ningún problema comprar capacitación para que la violencia que ejerzan sea mucho más efectiva. De hecho, por ejemplo, una de las grandes
evidencias que tenemos de que el cártel Jalisco Nueva Generación exportó de otros lugares del mundo, pero principalmente de Europa, la violencia, la trajo a México, es el uso de los drones explosivos. El cártel Jalisco es el primer grupo criminal que utiliza drones explosivos y seguramente fue un modelo que vieron en Europa, en las guerras convencionales, y lo traen comprando, adaptando, casi como se compra un curso de capacitación, traerlo a México con la idea de que no tanto de matar, porque si uno observa las cifras de personas asesinadas por drones explosivos, uno vería que son muy bajas comparado con el resto del tipo de muerte por arma de fuego, ¿no? Pero justamente se trata de un recurso que genera terror, infunde miedo, tiene un impacto psicológico brutal, y esa es justamente la apuesta siempre del cártel Jalisco. ¿Qué la tal? brutalidad, el miedo, el terror como pedagogía. Oscar, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. A partir de lo que estás comentando, quería hacerte un par de preguntas. Una es, en este contexto que explicas de profesionalización de las tropas, digamos de los sicarios, ¿cómo es que al mismo tiempo es el cártel donde los sicarios tienen la mayor probabilidad de resultar muertos? Es decir, hay una cuestión, no sé si tenga que ver con la estrategia justamente que venías explicando de violencia, o es que unos están recibiendo esa profesionalización y la enorme cantidad de sicarios más bien son usados como carne de cañón. Te lo pregunto también en el contexto de muchas desapariciones que están ocurriendo en Jalisco con reclutamiento o con fines de reclutamiento forzado. Sí, justo este tema que tocas es muy importante, porque el cártel Jalisco Nueva Generación, sí, al mismo tiempo que es el grupo criminal que más baja recibe de sus vidas, es también el grupo que más ha profesionalizado los métodos de reclutamiento forzado. Entonces, esto les permite tener muchas bajas sin que esté diezmada su capacidad de fuego. Déjame ponerte un ejemplo. En Jalisco, y ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, ha habido muchas noticias de cómo en los postes, de cerca de los parabuses o en algunas zonas donde hay mucha afluencia de estudiantes, se colocan ofertas de trabajo con sueldos muy atractivos, con prácticamente requisitos nulos, no exigen experiencia profesional, puedes hacer un trabajo de medio tiempo por un bastante buen salario, y estos trabajos terminan siendo falsos. Los chicos van a lo que asumen va a ser una capacitación y se encuentran con que se trata de una emboscada para privarlos de la libertad y sumarlos al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es además una estrategia que han utilizado, por ejemplo, durante mucho tiempo en Asia, los grupos criminales ligados a la trata de personas. Incluso la propia Interpol tiene un nombre para este tipo de crímenes. Le llaman pig butchering, o matanza de cerdos. Y justo lo que tiene que ver es todo el tiempo estar renovando la base social para que aunque me maten 100, yo siempre tenga 150 listos para poder ocupar esos lugares. Entonces es una estrategia que aquí también, insisto, es innovador el cártel, porque al mismo tiempo que tiene esta capacidad de poder entrenar a sus integrantes, darles mayores herramientas para que generen el mayor impacto posible, que generen la mayor cantidad de muertos en un solo evento criminal, al mismo tiempo tiene una maquinaria que está todo el tiempo trabajando que les permite reemplazar, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, yo insisto en esta figura de la empresa criminal, áreas dentro del propio cártel Jalisco que se parecen más bien a áreas de recursos humanos, áreas de contratación, que están operando todo el tiempo están operando y maquinando cómo puedan hacer que mis filas estén cada vez más engrosadas. Por ejemplo, aquí también el cártel Jalisco ha sido innovador a la hora de reclutar adolescentes a través de videojuegos, o incluso reclutarlos también a través de salas de chat. Por eso es que me parece que puede ser contradictorio el hecho de que tantos integrantes de ellos mueran y el cártel no esté diezmado. Claro, pero así es. hay una maquinaria que está todo el tiempo y es una maquinaria que además, lamentablemente, pues hace una apuesta por los adolescentes en México que o son privados de la libertad o ingresan de manera voluntaria al crimen organizado. Así es. Oscar, nos queda un minuto, no sé si en este minuto puedas responder esta pregunta que es complicada. Sí, ¿qué protección política tiene? Porque me parece que el mundo del crimen organizado no puede reproducirse en México sin protección política. Sí, completamente. Hay dos componentes para el crimen organizado y que puede existir. Necesitas base social, necesitas apoyo institucional. En el caso del cártel Jalisco, lo que sabemos hasta el momento es que han llegado a niveles de gobernadores. Hasta ahí escalan sus responsabilidades y la protección política que tienen. No sabemos más en temas federales, pero en locales, por supuesto, su fuerza son los gobernadores, pero además la otra fuerza, que es donde obtienen recursos económicos, es la fuerza que obtienen cuando
pueden doblar, comprar o cooptar a presidentes municipales, que son últimamente los que tienen los recursos económicos a través de ramos federales como el ramo 33 para poderles dar dinero. Exactamente. Óscar Balderas, te agradecemos enormemente esta charla tan importante, tan interesante, y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante para seguir esclareciendo pues este mundo criminal que lamentablemente es el principal generador de la violencia y de las desapariciones en México. Muchas gracias, Óscar, por hablar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. No, hombre, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Igualmente. Saludos. Gracias. Igualmente, Óscar Balderas, lo puedes seguir en sus redes sociales como Óscar Balmen. Es muy interesante pues los trabajos a los que se ha aproximado Óscar, quizás uno de los periodistas que más está acercándose al conocimiento de cómo están trabajando los cárteles de la droga y del crimen organizado en México. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, Jesús. Esta noche sí, una invitación a que nos acompañen a las 11 acá en Resonancia. Vamos a escuchar la primera de dos partes, de dos especiales con la banda Slowdive, una banda referente de todo el Dream Pop y el Shoegaze, que va a estar presente en Guadalajara el próximo 8 de noviembre, 11 de la noche acá en Resonancia. Invitados a Resonancias a las 11 de la noche con Jesús Estrada. Nos vamos de nuevo, le agradecemos enormemente que nos acompañe, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos a que mañana nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Hasta luego.